determinar que después del cutáneo del cuello, este músculo muy superficial que tenemos, piel, tenemos un poquito de grasa, tejido celular subcutáneo debajo de la piel. Algunos que son más gorditos tenemos un poco más de grasa en el cuello, otros que son flacos no tienen mucha piel, mucho tejido adiposo. O sea, las capas son la piel, el tejido adiposo, de ahí hay un músculo superficial que se llama el cutáneo del cuello o platisma. Y de ahí empiezan estas aponeurosis que yo les estoy mostrando. Aponeurosis que cubren a las partes superficiales del cuerpo, perdón, del cuello. Como por ejemplo ustedes ven esta aponeurosis superficial que está recurriendo a los músculos superficiales. ¿Okay? Un poquito más adentro hay otra aponeurosis que está recurriendo a algunas estructuras un poco más profundas, músculos, algunos órganos que tenemos. Hay una aponeurosis que cubre a los vasos más importantes que tenemos en el cuello. Y hay otra hoja más profunda todavía. Hay varias hojas en el cuello, varias aponeurosis, que ya les voy a ir mostrando. ¿Ya? En el cuello hay que determinar algunos músculos importantes. Por ejemplo, este es el trapecio. Les voy a hablar de él varias veces durante la anatomía. El trapecio es un musculario tremendo, ¿no? Tiene línea nucal superior, protuberancia occipital externa, las apófisis espinosas de todas las vértebras cervicales, las apófisis espinosas de todas las vértebras torácicas, y luego viene a la espina del omóplato, viene al acromion y da vuelta hasta la clavícula. Es un poderoso músculo el trapecio, ¿no? Viene de la palabra trepar, porque es el músculo que nos ayuda a esto, ¿no? A trepar. Si queremos subir una escalera, por ejemplo, usamos el trapecio. O si queremos escalar algo, usamos el trapecio. Queremos subir una pared, usamos el trapecio. De ahí viene la palabra trapecio, de trepar. Entonces es un poderoso músculo que tenemos ahí superficialmente en la región posterior del cuello. No se olviden de él. Y otro músculo que es súper importante en el cuello es el esternocleidomastoideo. ¿Sí? El trapecio y el esternocleidomastoideo son muy importantes en el cuello. ¿Ya? Entonces, el esternocleidomastoideo es esterno, clavícula, apófisis mastoides y línea nucal superior. ¿Cuál es el músculo cuádriceps del cuello? El esternocleidomastoideo, porque tiene cuatro tendones de origen y de inserción, dos de origen, dos de inserción. ¿Ya? Esternocleido, clavícula, mastoides, apófisis mastoides, y hay un más muscular que va a la línea nucal superior. Esternocleidomastoideo, importantes, ¿no? Estos músculos en el cuello, porque como ustedes están viendo estos dos músculos dentro de sus funciones, por ejemplo, miren el trapecio, si pueden ver acá, eleva la escápula oblicuamente, la gira hacia afuera, inclina la cabeza hacia el mismo lado, gira hacia el lado contralateral el músculo del trapecio. Y es el músculo externo cleidomastoideo, flexiona lateralmente la cabeza, rota contralateralmente la cabeza, extiende la cabeza. Es un músculo auxiliar de la respiración. Los dos están inervados por el mismo par, decimoprimer par craneal. ¿Cuál es el decimoprimer par craneal? Accesorio. El accesorio o espinal también se llama. ¿Es así?
Y entonces, estos músculos son importantes en el cuerpo. ¿Alguna vez ustedes todos hemos dormido en mala posición en la noche, ¿no? O con una almohada más alta, o con una almohada más baja, o con el cuello bien torcido, pues sin querer nos hemos dormido así. Hemos adoptado una mala posición al dormir. Y al día siguiente despertamos con dolor del cuello. Se llama tortícolis. Y bueno, es muy frecuente las tortícolis en las personas. Tuve una vez una paciente, una señora mayor, que tenía una tortícolis, que su cuello estaba caído hacia abajo y no lo podía mover para nada, era un dolor intenso. Su nervio espinal se había inflamado tanto, le había dado tan neuralgia, que me costó varios días antiinflamatorios, corticoides, fisioterapia para que la pobre mujer vuelva a la normalidad. Entonces, estos músculos están innervados por el 11.º par craneal. Y el 11.º par craneal en estos músculos tiene comportamiento motor. ¿Ya? Pero también nos inerva algunos nervios del plexo cervical. Voy a empezar a hablarles del plexo cervical y luego les voy a contar cómo es el plexo cervical. Entonces miren, ahí tenemos el cutáneo del cuello, es un músculo más superficial y más superplatismo, que les hablé dentro de los músculos de la cara, ¿no es cierto?, de la mímica facial. Ahí tienen el esternocleidomastoideo debajo del platisma y ahí tienen el trapecio. Entonces miren ustedes, se han formado dos triángulos. Que se los voy a mostrar. Este triángulo, miren, este triángulo, más o menos así, es el triángulo cervical anterior. ¿Ya? Y si les digo cuáles son los límites del triángulo cervical anterior, ¿qué me dirían? ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿el borde de quién? Del esternocleidomastoideo. El borde anterior si tienen del esternocleidomastoideo. Esta, el borde inferior de la mandíbula. Claro. Y este borde es la línea media anterior del cuello, es una línea imaginaria que tenemos ahí en el cuello. Borde anterior del cuello, una línea imaginaria que pasa por ahí. Este triángulo se llama triángulo cervical anterior. Y para atrás, ustedes ven, se forma otro triángulo. Otro triángulo. Más o menos así. ¿Sí? No, no es así. Bueno, ya saben el triángulo cervical anterior. El triángulo cervical posterior es así, este y este. Ese es el triángulo cervical posterior. ¿Ok? Y miren el triángulo cervical posterior. Está formado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el trapecio y el borde superior de la clavícula. ¿No? Entonces hay dos triángulos aquí en el cuello. Este es el triángulo cervical anterior y este es el triángulo cervical posterior. Cada uno de estos triángulos está subdividido en otros triángulos que les voy a ir diciendo a medida que vayamos avanzando.
para empezar, tengan en cuenta esos dos triángulos. ¿Ok? Triángulo cervical anterior, triángulo cervical posterior. Bueno, luego tenemos, ahí están viendo, ¿no? Los dos triángulos. Luego tenemos en el cuello, tenemos un hueso bien importante que se llama el hueso hioides. El hueso hioides. En la base del cuello tenemos este pequeño hueso que lo están viendo acá. Este pequeño hueso que lo están viendo acá. No tengo una figura de hioides, voy a ver si puedo usar a mi internet para mostrar. Hoy miren, así es el hioides. ¿Vieron? Ese es el hioides. Y el hioides, pues miren dónde está, ahí libremente en el cuerpo, digo en el cuello ahí. Si ustedes han comprado alguna vez, aunque ustedes son señoritas, ¿alguna vez han visto comprar a sus mamás lengua? Va a ser picante de lengua en la casa. Mierda, señorita. Tan rico el picante de lengua. Bueno, cuando compren lengua y vean una lengua, en la base de la lengua hay una especie de cartílago que forma la base de la lengua. Bien atrás está. Y esa especie de, que a mí me parece un cartílago, los anatomistas me han dicho hueso. Tiene esta forma y está localizada así como ven en la figura de este jovencito. Entonces un hueso que tiene la forma de una granada tiene un cuerpo y tiene dos astas, unas astas mayores hacia atrás y unas astas menores que están viendo más claramente, como dos cuernos, como dos pares de cuernos, astas mayores y astas menores. ¿Entienden, no? El cuerpo tiene esta cara externa y la cara de adentro, ¿qué cara es? La cara interna, ¿no? Este borde de aquí arriba, ¿qué borde es? Superior. Y este borde de aquí abajo, borde inferior. Este es el cuerno mayor o asta mayor, si quieren, y este es el cuerno menor o asta menor. ¿Ok? No tiene ninguna referencia con ninguna de las chicas aquí. Pero es medio congruo el hioides. Y el hioides tiene una particularidad, no se articula con nadie. No está articulado con nadie, es un hueso que está libre en el cuello como está en la figura. Pero tiene relación con unos músculos que van hacia él y que llegan hacia él. ¿Ya? Les hablo de mi internet y les muevo. Y se llaman los músculos supra e infrahioideos. ¿Qué hacen los músculos suprahioideos? Primero les contaré cuáles son los músculos suprahioideos. El primer músculo es el digástrico, miren. El digástrico tiene dos vientres, el vientre posterior y el vientre anterior. El vientre posterior nace en la ranura del digástrico, en la apófisis. ¿Qué se llama esta apófisis? Mastoides. Ahí en la postmastoides hay una ranura del digástrico y viene hasta el hioides. En el hioides se encuentra un pequeño tendón que le hace cambiar de dirección y este es el vientre anterior del digástrico. El vientre anterior del digástrico se inserta en la fosita digástrica, que está en
una parte interna del mentón, de la mandíbula. ¿Sí? Entonces el primer músculo se llama bigástrico. Bigástrico. ¿Ya? Ese es el primer músculo. El segundo músculo se llama genioideo. El número 2 en latín. Genioideo. Es fácil recordarse, ¿no? Geni, ¿dónde se origina? En la apófisis geni inferior. Y ioideo, ¿a dónde va? Al ioides. El segundo músculo, como ustedes están viendo, se llama genioideo. ¿Ya? El tercer músculo, ¿dónde está? Miloioideo. Ya les he hablado del miloioideo en el piso de la boca. Nace en la línea del miloioideo, viene a la parte media, forma el rafe del miloioideo y sus fibras musculares van al ioides. Por eso se llama miloioideo. Y el cuarto músculo se llama estiloioideo. Estilo, ¿dónde nace el estilo? En la apófisis estiloides y luego al ioides. La inervación de estos es medio complicada porque el bigástrico está inervado, el bigástrico y el miloioideo están inervados por el nervio del miloioideo. ¿Ok? Y el nervio del miloioideo es un músculo que es rama del medio mandibular, que es rama del quinto par craneal. ¿Okay? El bigástrico y el miloioideo son inervados por el nervio del miloioideo, que a la vez es rama del mandibular, que a la vez es rama del quinto par. ¿Ya? El genioideo es inervado por el plexo cervical. El genioideo, por ramas del plexo cervical. Y el estiloioideo es inervado por el séptimo par craneal, por el nervio facial. ¿Ya? ¿Qué hacen estos músculos en conjunto para que me entiendan? Miren, me van a ver. Yo voy a meter un traguito, voy a saborear y a continuación decido deglutir. La deglución tiene dos tiempos. Un tiempo es consciente, el tiempo 1 es consciente cuando tú decides deglutir. Tú has formado un bolo alimenticio, has saboreado un traguito de líquido o algo, y después de eso decides deglutir, ¿no es cierto? Esa deglución es consciente, la hacemos conscientemente al momento que nosotros queremos tragar algo. Y el segundo movimiento de la deglución es inconsciente, porque cuando el alimento llega ahí atrás, ¿qué ya puedes hacer? Nada. El alimento se va a ir para atrás, ¿no es cierto? Se va a ir hacia el esófago y luego al estómago. Entonces la deglución tiene dos movimientos, dos actos, si quieren. Un acto voluntario, el primero, y un acto involuntario, el segundo. En el acto voluntario, ¿qué hace el ioides y la laringe? Suben hacia arriba, el ioides, la laringe, y vienen hacia adelante, de tal manera que nos permiten deglutir en el acto número 1 de la deglución. ¿Ya? Suben hacia arriba la laringe y la traen hacia adelante. Esos hacen los supraioideos en conjunto, ayudan a aperturar la mandíbula, en fin, una serie de cosas, pero lo más importante es que actúan en el primer acto de la deglución. Consciente. Nosotros hemos formado el bolo alimenticio y después de formar el bolo alimenticio decidimos conscientemente tragar. Ese es el acto. Cuando la comida, el líquido, lo que estemos deglutiendo ya está en la parte más posterior, pues automáticamente se va a ir para abajo, hacia el esófago y luego al estómago. Y allá no podemos hacer nada, ¿no?
O alguien podría regurgitar lo que ya estaba pasando con nadie, ¿cierto? Ya nadie puede regurgitar. Los infraioideos actúan en la segunda fase, estos que están aquí al lado. Entonces, miren, cuando les hablo de los ioideos, ayudan en la elevación del ioides, en la apertura de la mandíbula, etc. Bueno, sobre todo. Ya saben cómo están inervados los músculos supraioideos. ¿Cuáles son los infraioideos? Es una vaina. El primero es el esternioideo. Esternioideo. Desde el esterno hasta el ioides. El segundo, que me parece una tontería, pero debería llamarse esternotiroideo. Pero los anatomistas jodidos me han dicho, el primero se va a llamar esternotiroideo, porque va desde el esternón hasta el cartílago tiroides de la laringe. Y el segundo se va a llamar tiroideo, que va desde el cartílago tiroides al ioides. Cuando tú estás diseccionando este músculo en el cadáver, no los ves separados, los ves juntos. Parece un haz muscular que viene desde el esternón hasta el ioides. Y debería ser esternotiroideo, pero bueno, así han definido los anatomistas que se llaman esternotiroideo, tiroideo. El número 2 se llama, como ustedes están viendo aquí, esternotiroideo. ¿Ok? El número 2. El número 3 se llama tiroideo, como lo están viendo aquí, tiroideo, que va desde el cartílago tiroides al ioides. O una cosita que les quiero decir, este cartílago de la laringe, este que forma la manzana de Adán, se llama cartílago tiroides. No lo confundan con la glándula tiroides. Una cosa es la glándula tiroides, otra cosa es el cartílago tiroides. El cartílago tiroides forma parte de la laringe. La glándula tiroides es otra cosa. Es un órgano que tenemos delante y que ya les voy a explicar en su momento. Pero no se confundan, ahora estamos viendo el cartílago tiroides, que forma parte de la laringe. ¿Ok? Entonces, bien, cuando yo digo esternotiroideo, quiere decir que este músculo va desde el esternón, desde el manubrio, hasta el cartílago tiroides. Cuando les digo tiroideo, desde el cartílago tiroides hasta el ioides. ¿Okay? ¿Dónde está? Ahí está, tiroides. Y el último se llama ovoioideo, que va desde el omóplato hasta el ioides. ¿Qué hacen los infraioideos? Descienden el ioides, descienden la laringe, ¿ok? Descienden la laringe, intervienen en la fase final del acto de la deglución. En la fase final del acto de la deglución, ¿me entienden? ¿Qué hacen los supraioideos? Elevan la laringe y la llevan hacia adelante. ¿Qué hacen los infraioideos? Descienden el ioides y la laringe y lo llevan atrás. Los supraioideos actúan en el primer acto de la deglución, en el consciente. Los infraioideos en el segundo acto de la deglución, en el inconsciente. Lo interesante de los infraioideos que todos están formados inervados por el asa cervical profunda del plexo cervical. Enseguida les voy a decir cómo se forma el plexo cervical. Toditos están inervados por el asa cervical profunda del plexo cervical. Asa cervical profunda del plexo cervical, asa cervical profunda del plexo cervical. Los 4 infraioideos. En cambio, los supraioideos no es así.
porque ustedes saben que el digástrico y el miloioideo están inervados por el medio del miloioideo, que es una rama del mentoniano, que es una rama del quinto par. Les he dicho que el genioideo está inervado por ramas del plexo cervical. Y les he dicho que el estiloioideo está inervado por el séptimo par craneal. Probablemente les pregunten esa inervación. ¿Ok? Por eso es que les insisto en que más o menos aprendan. Bueno, ahora se dan cuenta la función del hioides, de ese huesito que les mostré hace ratito en el internet. ¿Se dan cuenta de la función del hioides? ¿Se articula con algún otro hueso? No. ¿Se articula con alguna otra estructura? No. Pero es un pequeño huesito que está en la base de la lengua y ahí en el cuello mismo, y que a él llegan 4 músculos que se llaman supraioideos desde arriba y 4 músculos desde abajo que se llaman infraioideos. Y el hioides junto con la laringe intervienen en el primer y en el segundo acto de la deglución. ¿Se entiende? Ya, fácil. Muy fácil. Bien, ahí ustedes los tienen. Miren, esos son los supraioideos y aquí están los infraioideos. Les he hablado alguna vez de los supraioideos. Ustedes saben que el miloioideo forma el verdadero piso de la boca. Les dije alguna vez. Y está reforzado por dentro por el genioideo y por fuera por el vientre anterior del digástrico. También les dije eso alguna vez, cuando les hablé de cavidad bucal. ¿Recuerdan, no? Ya. Entonces, esto es de los músculos suprainfraioideos. Facilín. En el cuello ustedes saben que hay una articulación que se llama la atlanto-occipital. Acuérdense que hemos visto ya columna cervical. Hemos visto los huesos de la columna cervical, hemos visto el atlas, el axis, toda la columna cervical y prácticamente toda la columna hemos visto. Y me acuerdo que incluso les he dado los ligamentos que refuerzan la columna. Yo no voy a volver a repetir porque hace rato les di eso. ¿Se acuerdan? Así que hay que repasar la columna cervical fundamentalmente. Entonces aquí hay una articulación que se llama atlanto-occipital. Pero alrededor de esta articulación que tenemos entre la cabeza y el cuello, tiene que haber músculos pues, que refuercen la articulación. Entonces hay estos músculos que se llaman prevertebrales. ¿Ok? Prevertebrales. Y miren ustedes los prevertebrales. El primero, el número 1, es el largo de la cabeza. Se los voy a aumentar el tamaño. El primero se llama largo de la cabeza. ¿Ok? Largo de la cabeza. Miren ustedes, desde apófisis transversas de las 1, 2, 3, 4, de las primeras 5 vértebras cervicales hasta la apófisis basilar del occipital. No creo que nadie les pregunte de dónde a dónde van, porque lo que yo quiero que aprendan ustedes es el grupo muscular. Este grupo muscular se llaman prevertebrales. ¿Qué significa prevertebral? ¿Qué significa? Que están delante del hombro, de la columna, ¿no? Vertebral. En este caso, de la columna vertebral cervical. O sea, son músculos que nos van a ayudar a flexionar seguramente el cuello hacia adelante y soltar el cuello. ¿Ok? Así como el esternocleidomastoideo y el trapecio que ya los hemos visto. Los prevertebrales entonces son 3. El largo del cuello, este es el primero. Perdón, largo de la cabeza, el primero. El segundo es el largo del cuello, bien largo, más largo. ¿Sí? Ahí ustedes tienen el largo del cuello que tiene una porción oblicua superior, transversa, oblicua inferior. Me interesa. No creo que interese.
Porque ustedes se dan cuenta que están en la parte anterior de la columna vertebral cervical, ¿no es cierto? El tercer músculo se llama recto anterior de la cabeza y el cuarto recto lateral de la cabeza. Miren, el recto anterior de la cabeza va desde la apófisis transversal del atlas hasta la apófisis basilar. ¿Sí? Recto anterior. Y el recto lateral va desde la apófisis transversal del atlas hasta la parte lateral de la base del cráneo. ¿Ok? Lo interesante es que estos cuatro músculos son prevertebrales en conjunto. ¿Ok? Entonces, si alguien les pregunta cuáles son los prevertebrales, son los que están delante de la columna vertebral cervical. ¿Cierto? Si alguien les pregunta qué acción tiene, miren, flexionan, o sea, llevan hacia adelante, llevan hacia un lado, flexionamos lateralmente, a ligera rotación hacia el mismo lado, miren lo que nos ayuda, flexionar, rotar hacia el mismo lado, en fin, o sea, son músculos que están delante de la columna vertebral, nos hacen flexionar la cabeza, el cuello, rotamos ipsilateralmente hacia el mismo lado y los cuatro están inervados por el plexo cervical. Listo, ya están los músculos prevertebrales. ¿Cuáles habían sido? El largo de la cabeza, el largo del cuello, el recto anterior de la cabeza, el recto lateral de la cabeza. Una pichanga. ¿Sí? ¿Estos en qué plano están en el cuello? Obviamente que están en plano bien profundo, ¿no? ¿Estarán por encima de los supra e infraioideos que acabamos de ver? No, obviamente no, están más adentro todavía, porque están delantito de la columna vertebral, son bien profundos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, bien, prevertebral, ya saben. Hacia los laditos, hacia el lado, también en plano profundo, por debajo del esternocleidomastoideo y en la parte lateral, tenemos los escalenos. El escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Son tres hermanitos. ¿Dónde nacen los escalenos? Miren, sin estar leyendo ningún texto me doy cuenta. Apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta séptima creo. A ver. Sí, de la tercera a la séptima vértebras cervicales. Ahí están haciendo los tres. En las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. ¿A dónde está viniendo el escaleno anterior y el escaleno medio? A la primera costilla. Miren, se insertan en la primera costilla. Y el tercer escaleno, el escaleno posterior, se inserta en la segunda costilla. ¿Ok? ¿Qué harán estos escalenos profundos laterales? ¿Cuál será la acción? Miren, ¿no? A ver, debemos que se entienden. ¿Qué se entiende? Flexionan lateralmente la columna y flexionan ventralmente también, claro, obviamente. Nos ayudan a flexionar así, sí, un poquito, a rotar, en fin. Ya los escalenos. ¿Dónde nacen? Apófisis transversas de las vértebras cervicales tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. El escaleno anterior y el escaleno medio vienen a la primera costilla y el escaleno posterior a la segunda costilla. Hay un detalle anatómico bien importante. Estos son músculos que con el esternocleidomastoideo son músculos accesorios de la respiración. Cuando un paciente está enfermito de los pulmones, por ejemplo, imagínense un chiquito asmático que tiene una crisis asmática.
Cuando un niño tiene una crisis asmática, se le obstruyen sus bronquios que llevan airecito a los pulmones. Entonces, como están obstruidos, se están cerrando esos bronquios. Ese chiquito no puede meter aire bien a los pulmones. Y no solo chiquito, puede ser cualquiera de ustedes que tiene asma. Entonces, cuando tenemos una crisis asmática, una neumonía, una tuberculosis, una bronconeumonía, etc., y necesitamos meter más aire de lo normal, tenemos que hacer trabajar nuestros escalenos y nuestros esternocleidomastoideos. Miren. Así hace un niño con asma o una persona con crisis asmática. Sirve. Y hace trabajar sus esternocleidomastoideos, además de los músculos respiratorios normales. Entonces son músculos accesorios de la respiración, los escalenos y el esternocleidomastoideo. ¿Ya? Entonces, y el otro detalle que les van a preguntar con seguridad. Delante del escaleno anterior vamos a encontrar a la vena subclavia. Y detrás del escaleno anterior a la arteria subclavia. ¿Ok? Entonces, delante del escaleno hay una vena que está viniendo así. Wow. La vena subclavia. Y detrás del escaleno anterior, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, se va a acomodar así la arteria subclavia. ¿Ya? Esa es pregunta de examen. Delante está la vena del escaleno anterior. Delante está la vena subclavia, detrás está la arteria subclavia. Esa es una relación muy importante que siempre les van a preguntar. Bueno, ¿está claro? Estarán entendiendo, ¿no? Sí. A veces me llama la atención que sí. Bueno, entonces miren cuántos músculos hemos terminado de ver. Hemos visto el trapecio, hemos visto el esternocleidomastoideo, hemos visto los helioides, los supraioideos, los infraioideos, hemos visto los prevertebrales, ahora estamos viendo los escalenos. ¿Quién inerva los escalenos? El plexo cervical. Plexo cervical. ¿Ok? Ahí ustedes están viendo, miren los prevertebrales, qué importante. El largo de la cabeza, el largo del cuello. Miren que es de los muy imponentes, ¿no? El recto anterior de la cabeza, el recto lateral de la cabeza. Y aquí a los lados están viendo los escalenos. Así se los... Miren, así se los ve. Todos estos son prevertebrales y escalenos. Y claro, si ustedes se dan cuenta, están delante de la columna vertebral cervical y además de reforzar la articulación atlanto-occipital que ya les dije, pues también nos ayudan a hacer eso, flexionan, rotan el cuello, etc. Tienen que repasar columna vertebral, porque yo ya sé como ustedes me acuerdo bien. Sí, ¿no? Hay que repasar. Hay que repasar el atlas, el axis, las vértebras cervicales, los ligamentos que refuerzan, etc. Bien, hasta ahí estamos bien. Ya, esos son los músculos, digamos, importantes. Si hay algún otro músculo, les voy a ir mostrando. Miren, este es el callado de la aorta. Este es el callado de la aorta. Les cuento que aquí abajito está el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo está saliendo la aorta. Ahí está el ventrículo.
Ustedes saben cómo es el corazón, ¿no? No les voy a esto. Ustedes saben que el corazón es una cámara que tiene dos atrios, atrio derecho y atrio izquierdo, aurículas también se las conocen, y dos ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo está saliendo la aorta, ¿sí? Está saliendo la aorta, ¿sí? Como ustedes están viendo. Las primeras ramas de la aorta, no se van a olvidar, las primeras ramas de la aorta van al propio corazón. Así se dividen, se llaman coronarias. Esta es la coronaria derecha que va a irrigar el corazón derecho, y esta es la coronaria izquierda que va a irrigar el corazón izquierdo. Las primeras ramas de la aorta son las coronarias. ¿Qué pasa si una coronaria se obstruye por un coágulo o por cualquier cosa? ¿Qué se llama esa enfermedad? Que la van a escuchar con mucha frecuencia. ¿Qué? Imagínense que se obstruya la coronaria derecha, está obstruida. Nos va a producir un infarto del miocardio. ¿Ok? Cuando ustedes escuchen la palabra infarto, significa que una coronaria se ha obstruido. ¿Ok? Entonces, un nuevo detalle en el léxico médico que deben tener. ¿Qué es un infarto del corazón? El infarto del corazón es la obstrucción de una de las coronarias. ¿Cuántas coronarias hay? Dos, derecha e izquierda. Ya cuando lleguemos al corazón veremos las ramas. Y después hace un callado, como ustedes están viendo, ¿sí? Y alguna vez les he contado que este callado da tres ramas. La primera rama del callado se llama tronco arterial brachiocefálico derecho. ¿Ok? Pero así, con nombre y apellido, ¿no? ¿Cuál es tu nombre completo? Joan Fernando Navarro Aliaga. Igual, así como el Joan Fernando Navarro Aliaga, o yo, Pedro Rodolfo Dorado Quesada, este se llama tronco arterial brachiocefálico derecho. Porque también hay un tronco venoso, por eso hay que decirlo arterial. El tronco arterial brachiocefálico derecho se divide en arteria subclavia derecha y en arteria carótida común derecha. ¿Ya? Esa es la primera rama del callado. ¿Por qué se llama callado? Tiene la forma de un bastón, ¿no es cierto? Acuérdense del bastón de Moisés. ¿Han visto alguna vez alguna película católica? Cuando Moisés tenía su bastón con su callado y lo convierte en serpiente frente al faraón. Esa es la palabra correcta. La segunda rama del callado es la arteria carótida común del lado izquierdo. ¿Ok? Y la tercera rama del callado de la aorta es la arteria subclavia izquierda. Aquí están viendo esas ramas. Aquí en el dibujo están viendo las ramas. Allá está el tronco arterial brachiocefálico derecho. Esta es la carótida común del lado izquierdo, y esta es la subclavia izquierda. ¿Ok? Están viendo la figura. ¿Sí o no? Muy bien. A nivel de la cuarta vértebra cervical, aproximadamente a nivel de esa, a la altura de la cuarta vértebra cervical, miren lo que hace la carótida común. La carótida común se divide en dos ramas, una interna y una externa.
¿Qué va a ser la rama interna? La rama interna, les cuento que se va a entrar por el agujero carotídeo de la porción petrosa del temporal, se va a entrar al cerebro. O sea que en este momento no nos importa la carótida interna, porque cuando la carótida interna se entra al cerebro, en el cerebro va a dar cerebral anterior y cerebral media y va a irrigar el cerebro. Pero en este momento no nos importa para nada la carótida interna. Y entonces la carótida interna, ¿qué inerva? ¿Qué irriga? Irriga la cabeza, pero por dentro. Y por fuera, ¿quién va a irrigar la cabeza? La carótida externa. La carótida externa. Pero no solo la cabeza, sino también irriga el cuello. ¿Ok? Porque ustedes pueden ir viendo las ramas de la carótida externa en esta figura. ¿Ok? Por ejemplo, miren ustedes la arteria tiroidea superior. Esa es la primera rama de la carótida externa. Y en el cuadro ustedes están viendo las ramas de la arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior, esta pequeña arteria que es súper importante y se les va a preguntar siempre, va a ir a irrigar la parte infraioidea. Va a ir a irrigar la laringe, arteria laringea superior. Va a ir a irrigar hay una rama cricotiroidea para la laringe. Hay una rama esternocleidomastoidea, hay ramas glandulares para la glándula tiroides. ¿Ya? O sea que la arteria tiroidea inferior es súper importante. Esta arteria tiroidea inferior está yendo a la glándula tiroides. Va a irrigar sobre todo la glándula tiroides. Por eso se llama tiroidea superior. Tiroidea superior. Tiroidea superior. Esa es la primera rama, la tiroidea superior, que va a ir a la glándula tiroides. Esta sí que es glándula, esta sí que es otra. Pero en su trayecto, esta arteria tiroidea superior va a ir a irrigar todas esas cagaditas que les digo. ¿Ya? La segunda rama de la carótida externa es la arteria lingual. ¿Dónde va a ir la arteria lingual? A la lengua, pues. Cuando llega a la lengua se va a dividir en lingual profunda, en fin, algún rato veremos la lingual. La tercera rama se llama arteria facial. La arteria facial es súper importante. A veces hay alguna figura. Miren, esta es la arteria facial, cruza la cara. Esa es la arteria facial, cruza la cara. Toda la cara. ¿Se imaginan una herida cortante en la cara? Si alguna vez tienen un paciente con una herida cortante en la cara, tienen que tener cuidado porque ahí va a estar la arteria facial y con todas sus ramas, porque este no es solo un tubito, ¿no? Es un tubito que tiene muchas ramas porque irriga toda la cara. Imagínense una herida cortante profunda en la cara, que puede pasar, ¿no es cierto? Acuérdense de la arteria facial, porque va a sangrar como la madre. ¿Ok? Entonces, arteria lingual. Pucha. Ojalá nunca les toque una herida en la lengua, que es común también. Una herida en la lengua, los niños tienen herida en la lengua. A veces el niño se muerde tan fuerte y se corta la lengua. Ay mierda, ¿cómo sangra eso? ¿Y cómo le vas a suturar la lengua si la lengua está ahí adentro? Tenés que sacarle la lengua. ¿Cómo le vas a sacar a un niño la lengua? Y le vas a decir quédate ahí quieto. Si el niño está llorando y sangrando porque la arteria lingual es muy sangrante, es jodido. ¿Le puedes dar anestesia general? No le puedes dar anestesia porque se va a asfixiar con su sangre. Remedio. Porque miren, viene directamente de la carótida externa. Luego tenemos la arteria faringe ascendente que va hacia la faringe. En algún momento les voy a mostrar la faringe ascendente. No sé dónde está.
Pero imagínense. Ya se imaginan, ¿no? La siguiente rama entonces familia central. La rama occipital y la auricular posterior. La rama auricular occipital. Si por ahí está la rama occipital, miren, ahí está la auricular, la occipital, perdón. Y la auricular posterior va por detrás de la oreja. Por eso se llama auricular posterior. ¿Ok? Por eso se llama auricular posterior. La arteria occipital va hacia la región occipital, a irrigar toda la región occipital, y la auricular posterior se va por detrás de la oreja. ¿Ya? Y finalmente, la arteria carótida externa termina en dos ramas. Una es la temporal superficial y otra es la maxilar. La temporal superficial, miren, toda esta es la temporal superficial. Esa es la temporal superficial. Miren hacia dónde va la temporal superficial. Y la maxilar ustedes ya la conocen porque hemos visto en la fosa pterigomaxilar, ¿no? ¿Cuántas ramas tiene la maxilar? 14 ramas, ¿no? 14 ya la conocen. ¿Cuáles son las ramas terminales de la carótida externa? Entonces, la temporal superficial y la maxilar interna o maxilar si quieren. ¿Y cuáles son las ramas colaterales? ¿Cuáles son las ramas colaterales? La tiroidea superior, con todas sus ramitas, la lingual, la facial, la faringe ascendente, la occipital, las auriculares posteriores, o la auricular posterior. ¿Y cuáles son las ramas terminales de la arteria carótida externa? La maxilar y la temporal superficial. Miren qué interesante que es esta arteria, ¿no? La carótida. La carótida la vamos a encontrar en un triángulo que tenemos aquí en el cuello que se llama triángulo carotídeo. Ahí vamos a encontrar el paquete básculo nervioso del cuello. ¿Ok? Triángulo carotídeo. Después les voy a contar del triángulo carotídeo. Pero ahí vamos a encontrar el paquete básculo nervioso del cuello. ¿Cómo está formado el paquete básculo nervioso del cuello? Aquí, delante del esternocleidomastoideo. Es que yo tengo el cuello corto. ¿Quién tiene el cuello largo? A ver, este tiene el cuello largo. Miren, delante del esternocleidomastoideo voy a encontrar el paquete básculo nervioso. ¿Y cómo está conformado el paquete básculo nervioso? La arteria carótida común, la vena yugular interna, que son dos gorditas, y al medio hay un flaquito, al medio de las dos hay un flaquito, que se llama el nervio vago. Son dos gordas, como esas choritas del gran poder en el La Paz, dos choritas bien gordas bailando, y al medio un flaquito así como este. El medio vago. Entonces, ese es el triángulo básculo nervioso del cuello. Si tú tienes un paciente que ha llegado en shock sangrado, le tomas los pulsos periféricos, no hay, le tomas el pulso carotídeo, pues ese es el último, ¿ok? Si hay el pulso carotídeo, ese paciente está bien todavía, a salvo. Si no hay el pulso, tienes que reanimarlo, porque ha tenido un paro cardíaco y no está latiendo el corazón. El último pulso que podemos percibir en caso de gravedad es el pulso carotídeo. Si no percibo el pulso carotídeo de una persona que acaba de tumbarse ahí, pues probablemente esté en paro cardíaco, ¿no? Entonces no se olviden que en el triángulo carotídeo, luego les enseñaré los triángulos, está el paquete básculo nervioso del cuello, que está formado por la carótida, la yugular interna, y al medio de las dos el nervio vago. Ya nada más, ya casi.